Bien, estamos para el programa de Daniel Ballester, El Sonido y la Furia, para la radio de las Madres de Plaza de Mayo de M530, con el periodista, guionista, productor, pero sobre todo hombre de radio, el señor Lalo Mir. ¿Cómo estás, Lalo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias a vos por tu tiempo. No, por favor. ¿Cómo llega la radio a tu vida? ¿Cuál fue el primer programa que escuchaste? No recuerdo el primer programa que escuché. La radio estaba en casa, no había televisión en mi casa. Yo soy del año 52, así como tenía 6, 7 años, todavía no había llegado el año 60, todavía no habían aparecido ni los Beatles. En casa se escuchaba radio. Yo recuerdo algunos programas con Cacho Fontana, con Antonio Carrizo, pero digamos que la radio llega a mi vida más tardíamente, cuando estaba en el secundario, en tercer año aproximadamente, que tengo que hacer un trabajo práctico con el colegio, en la radio de San Pedro, que era un circuito cerrado convertido en como una especie de radio pequeña de pueblo, y no sé, los micrófonos, la idea, lo que pasaba adentro me provocó así como curiosidad y empecé a ir a chusmear, ¿viste? A curiosear, como todo chico que está despertando a una fantasía tal vez, porque no me acuerdo. Y después nada, idas y vueltas, terminé estudiando locución en Buenos Aires y dedicándome a esto, pero se fue dando paulatinamente, no hubo así como que me cayó una luz y me iluminó, no, se fue dando y me fui quedando. ¿Cómo se llamaba el primer programa y la radio en el que participaste? ¿Vos sos de San Pedro? Yo soy de San Pedro, sí, yo no recuerdo programas en San Pedro, yo creo que colaboraba en la radio, tenía seguramente alguna tarea, me acuerdo que tenía una especie de programa que era un segmento horario algún día por la noche, pero no recuerdo si tenía título, la verdad. El primer programa del cual fui, digamos, como el responsable directo al aire, fue un programa que iba por Radio Mitre que se llamó Para darse el gusto de música y de limón, y era un programa musical que estaba auspiciado por el jugo de limón Minerva, de ahí que se llamaba así. Y nada, es el primer recuerdo que tengo sonoro de título de cuando estaba empezando en Buenos Aires. Recién me había recibido de locutor, estoy hablando del año 74, 75 por ahí. ¿Vos llegaste en el año 74 a Buenos Aires? 72 creo que empecé a estudiar locución, en el 72 y 73, 74 empecé a trabajar en radio, sí, más o menos por ahí, a principios de los 70 es cuando me empecé a venir de San Pedro. ¿Qué era lo que más te impactaba de la ciudad cuando llegaste? Y la ciudad me encantaba el bullicio, me encantaban las luces de noche, me encantaba, la ciudad me parecía como una película. Yo ya hacía muchos años que venía, una de las travesuras de los sanpedrinos cuando teníamos, qué sé yo, 14, 15 años, era tomarnos un tren sin decirle a nadie a la mañana, ir a la calle Lavalle, ir a los cines, comernos una pizza en Corriente y a las 9 de la noche estar en casa y no decirle a nadie que habíamos estado en Buenos Aires. Pues eran 3 horas de ida, 3 horas de vuelta y por ahí estábamos 3 o 4 horas en el centro, pero era como una travesura fantástica para nosotros venir al centro y ver la ciudad, ¿no? ¿En qué momento te convocaron para Radio Rivadavia? ¿Cómo recordás ese momento? Rivadavia aparece de casualidad también. Yo trabajaba de suplente en Radio del Plata y el portero, más que el portero, el casero que cuidaba el edificio como el mayordomo de Radio del Plata, trabajaba también como personal de maestranza en Radio Rivadavia, Pascual Rodríguez, y Pascual me dijo: che, ¿no diste a dar la prueba? Estaban tomando prueba para el rotativo del aire. Le digo: no fui, esperá que te averiguo. Me dice: ya cerró, pero hablé con el jefe del informativo y dice que te vayas ahora cuando termines el turno, que te van a tomar una prueba. Y me acuerdo que me tomaron una prueba como sería la 1 de la tarde, era el horario de La Vida y el Canto de Carrizo, y entro a la sala del informativo y el que estaba del turno, el jefe del turno, me dio 4 cables, me dijo: una carilla, espacio y medio, a las 1:30 lees, y me temblaban las patas, y a la 1:30 estaba haciendo el boletín en el estudio al lado de Antonio Carrizo. Me dijo: gritá, pibe, a los gritos, el rotativo del aire de Radio Rivadavia con toda la fuerza. Y
y salí, nada, cagado por las patas. Y cuando salí me acuerdo que me dijo, no gritaste mucho, tenés que gritar más. ¿Qué haces a las 6 de la tarde? Le digo, nada, tomás turno. Y nada, me fui un rato a casa, no me acuerdo, y volví a trabajar. O sea que también tuve esa suerte de conocer a la gente indicada. Vos fíjate que era el portero, el mayordomo, pero tenían esa llegada en lo doméstico con los que manejaban la cosa, y bueno, y así me fui metiendo de a poco en las radios. ¿Se lo pudiste comunicar a tus viejos cómo se pusieron? Mi padre ya había fallecido, lamentablemente. Falleció cuando yo tenía 19 años, o sea, antes de toda esta locura. Siempre hablábamos con mi madre lo orgulloso que estaría. Y mi mamá muy orgullosa, claro, muy emocionada, porque primero, nada, seguramente pensaba que no iba a ser posible. Una mujer humilde de pueblo, y que sí, viste, que siempre dijo, pensaba que va a llegar la radio, los artistas, viste, que no era una... Pero bueno, cuando se dio, sí, estaba muy contenta y muy orgullosa del hijo. ¿Has colaborado en Julio Cepeda Producciones, en donde has elaborado guiones? ¿De qué manera los elaborabas? Y yo empecé más desde la parte comercial. Mis guiones tenían que ver con la publicidad. Hice guiones para radio, hice guiones de programas. Y bueno, fueron muchos años y una variedad de laburos y de trabajos que son muy distintos. Mucho comercial y cosas que recuerdo con mucho cariño, que son continuidades de programas que también eran comerciales, pero recuerdo música con una pila de vida de Berredi, recuerdo el programa Chesterfield, recuerdo la era del sonido perfecto de Audinac, donde el locutor era Marcos Mustok, ahí hacía guión también, y después trabajé mucho como guionista en publicidad, haciendo campañas de publicidad para radio. Pasaba de todo, yo era muy joven, entré con 20 y pico, estuve 11 años con Cepeda en JC, y nada, creo que ahí aprendí la mayor parte de todo lo que sé de producción de radio, y nada, después cuando volví a micrófono, que fue en el año 80, empecé un poco, y después en el 82 definitivamente apliqué, digamos, de alguna manera todo el conocimiento que tenía en producción, porque había sido guionista, musicalizador, productor, coordinador. Éramos 3, 4 y hacíamos 70, 80 horas de radio por día, entonces había baqueteo, laburábamos mucho, hacíamos de todo, y uno aprende así, de esa manera aprendes, a los golpes aprendes. En ese momento Buenos Aires estaba viviendo como una situación media delicada, ya estaba por comenzar la época de la dictadura. ¿Y cómo lo veías vos todo eso, teniendo en cuenta que ya estabas trabajando en el medio? Yo recuerdo los servicios informativos de Del Plata y de Radio Rivadavia, ya cuando se estaba poniendo la cosa espesa. Pero yo dejo de trabajar en radios un poco desencantado con la tarea del locutor de turno, y me voy de nuevo al negocio del cual venía, que era el negocio de la construcción y de la obra pública. Entonces, cuando volví a Cepeda y empecé con el mundo de la publicidad, digamos, yo no era un militante político, y no era tampoco una persona que estaba muy inmersa en el mundo político. Era la época además en que se empezó a expulsar a la juventud de alguna manera de la política a través del autoritarismo, de la violencia. Fue la época de la AAA, de la censura de muchos, después vinieron los militares. Esa época de cambios fueron muy bruscos, muy violentos. Yo era muy joven, venía del pueblo, y la verdad que lo vi más como un espectador todo, porque no volví a la radio y al micrófono hasta casi cuando estaba volviendo la democracia con Alfonsín. Yo empecé en 9PM en el 82, viene el tema de Malvinas, y ahí, digamos, es como que arranca otra Argentina para mí, y yo me sumo a lo que es de alguna manera el micrófono, la militancia desde la opinión, no desde lo partidario. Y nada, y empieza también como una revisión en mí de tratar de saber todo lo que había pasado en esos años, que muchas cosas se sabían, pero muchas todavía no, o sea, estaban ocultas, y se empezaron a saber después con el juicio a las juntas y con una serie de sucesos políticos que fueron de alguna manera
desentrañando, o sea, desatando el ovillo de la historia más negra, más tremenda, más violenta y más injusta de la Argentina de esa época. Eso es lo que te puedo decir. Viniendo un poco más para acá, sos el mentor de Radio La Colifata. ¿Cómo nació ese proyecto? No soy el mentor, yo soy un padrino. El mentor de Radio La Colifata es Alfredo Olivera, la gente de Taller Cooperanza, y gente que trabajaba de grupos de la Facu, de la Universidad de Psicología, que empiezan a hacer trabajo con los internos, y ahí nace La Colifata para un éxito. Es decir, como proceso terapéutico, ¿no? La radio te saca para afuera y rompe el muro del hospicio, y eso fue fundamental en la recuperación de muchísima gente que se deshospitalizó, que ya no está más internada en el Borde y siguen participando de La Colifata. Gran cariño tengo por La Colifata, pero soy un padrino. ¿Seguís en contacto con alguna gente de ahí? Sí, bueno, el año pasado, sin ir más lejos, su aniversario, pusieron la antena más grande, me invitaron a la fiesta y fui, y estuvimos transmitiendo y estuvimos bailando. Sí, claro que tengo contacto con Alfredo, que ahora está a cargo de la radio Citron, La Colifata de París, en Francia, porque se abrieron muchas radios en el mundo emulando a La Colifata, LT22. ¿Cómo nació Radio Bangkok? ¿Cómo lo ves a la distancia ahora que ha pasado tanto tiempo y que ha marcado un antes y un después en la radiofonía argentina también? Y Radio Bangkok fue casi una travesura, ¿no? Fue la libertad, de alguna manera, y el responsable de esa libertad fue Daniel Greenbank, que nos preguntó qué íbamos a hacer y no sabíamos muy bien qué, ni qué le dijimos, pero nos dijo ok, mientras pasáramos rock y pasáramos la música que él quería pasar. Lo demás estaba en nuestras manos, y de esa travesura, con Bobby, con Quique, después con Douglas, nació Radio Bangkok, que no nació como fue después, sino que se fue haciendo en el día a día. Pausa. En algún momento dijiste que la radio es como la literatura. ¿Cómo llegan los primeros libros a...? Yo leo desde muy pequeño porque tuve la suerte, primero, de tener un hermano que me introdujo a la lectura. Un día yo leía muchos cómics y me trajo un libro de Emilio Salgari, que calculo que era alguno de la serie Sandokan, El Tigre de la Palacia, y me dijo, probá con esto, no tiene las figuritas, pero lo que tiene de bueno es que vos las figuritas te las imaginás en la cabeza, como vos querés. Y me enganché con Salgari, me leí 15 libros de Salgari. Lo que pasa es que yo tenía la Biblioteca Popular de San Pedro a la vuelta de mi casa, o sea, cruzaba la vereda y daba la vuelta en la esquina y estaba la biblioteca. Entonces, cuando iba a la escuela a la mañana, a la tarde me iba a la biblioteca, cuando iba a la escuela a la tarde, a la mañana me iba a la biblioteca, y nada, tenía todos los libros para mí. Así empecé a leer literatura infantil primero, después cosas más para adolescentes, y después empecé a leer la literatura básica universal. Entonces fui lector desde muy chico. Tengo que agradecer las dos cosas, a mi hermano y a tener la biblioteca cerca, ¿no? ¿Eras de llevar, por ejemplo, libros a la radio? No. Pues sí, he llevado libros a la radio. Por ahí querés refrescar una cosa o leer puntualmente y literalmente alguna cosa que ves en un libro, pero no es lo habitual. La literatura me nutre cuando leo, y después eso está en mi cabeza y sale cuando sale. En general no soy un comentarista de libros ni un columnista de libros, que ellos sí andan con una valija llena de libros y los llevan a las radios y nada, pero bueno, sí, en algún momento sí lo he hecho, claro. Paralelamente a tu proyecto de Radio Bangkok, incursionaste en el cine. ¿Cómo te sentís con tu faceta de actor? Incluso ahora creo que estás con Viuda e Hijas. Bueno, ahora estamos haciendo una serie de televisión que ya prácticamente está terminando. Para mí fue también como un juego, como una travesura. Ya todo el mundo sabe que mi oficio, mi profesión y mi pasión está en la radio, y lo otro no deja de ser entretenido, interesante. Yo soy curioso y me gusta probar cosas, y lo disfruté mucho, lo de Viuda e Hijos del rock and roll. Y después, en distintas épocas, por este privilegio de estar en la radio y de estar en radios de mucha audiencia, siempre me han invitado a participar, a hacer cameos, a participar en algunas películas.
en programas de televisión, en series. La primera fue Poliladron, la de Adrián Suar, cuando empieza Polka. Yo estuve en un capítulo de esa serie, que fue la primera vez que estuve en un capítulo así de la televisión. Nada, son privilegios copados, divertidos, y son también de cariño, no por la gente y para la gente, porque me paran en la calle y me dicen, te veo la novela, todo eso, y te acerca a otro público, ¿no? Está bueno, está muy bueno. En este momento, actualmente, con tu programa de Encuentro en el Estudio, que ya es un boom, digamos, lo ve mucha gente, ¿cómo te sentís? Esta cosa de, por ejemplo, llevar la radio dentro de la televisión, que es algo que se está dando mucho actualmente en los medios de comunicación. La verdad, Encuentro en el Estudio es otro privilegio, porque me llamaron. La gente de la productora de La Brújula entendió que era yo el personaje para estar ahí, y me enganché desde el comienzo, obviamente. Y el formato es documental, en realidad es un documental que cuenta, no sé, una sesión de grabación con una clase maestra de un músico, de un cantante, de un grupo. Superó todas las expectativas. La cantidad de gente que lo ha visto es inmensurable, inconmensurable, y es una felicidad hacerlo, y cada vez que hay grabación, ese día para mí queda como un día especial, porque lo recuerdo siempre, porque comparto prácticamente una jornada desde la mañana, desde el mediodía hasta la noche, con un artista. En muchos casos lo conozco, y entonces reafirmo mis ideas sobre él, y en otros no lo conozco y tengo que descubrirlo a través de la curiosidad y de las vivencias y de la emoción, ¿no? Que es lo que sucede en las grabaciones en el estudio. La verdad que es una maravilla, un programa maravilla, me encanta hacerlo, lo disfruto muchísimo, y creo que es como una especie de premio que me ha dado la vida de poder hacer ese programa. Fuiste el primero en llevar, por ejemplo, a La Renga, que La Renga en sí no es muy de ir a la tele. Sí, tal vez este formato tan respetuoso y tan poco televisivo, en el sentido de lo que es la exposición, la farándula y la fama, es un programa de cultura, es una clase de arte, va por otro lado, y este código seguramente es el que entusiasmó a La Renga o a otros personajes por ahí que no son muy afectos, y que esperemos también sensibilice, por ejemplo, al Indio o a Sky, que siempre los buscamos y todavía no hemos logrado tenerlos. Pero es buena esa idea, ¿no? Es buena la idea. Volviendo ya que mencionabas a Sky, volviendo un poco a los 80, fuiste el primero en emitir por radio aquella famosa cinta demo de Los Redondos. Exactamente, que tenía Nene Nena, tenía Superlógico, un tal Brigitte Bardot, calculo, y un tema que nunca grabaron que se llama Pura Suerte. Y esto ya no es rock, mi amor, es pura suerte. Sí, una cinta de 1/4 en estéreo, lomo negro, una Ampex. La recuerdo, la caja la tengo en algún lugar. Sí, ya está digitalizada porque la cinta no sé si suena. Las cintas cuando se ponen viejas empiezan a funcionar mal. Pero sí, es una leyenda, ¿no? Esa cinta. ¿En qué programa lo pudiste emitir? En 9 PM, en Radio del Plata, 1982. ¿Cómo ves ahora actualmente a la radio en general, haciendo un panel con todos los avances tecnológicos que por ahí han ayudado un poco? Los avances tecnológicos ayudan a la periferia, digamos, son periféricos. Esencialmente la radio es el micrófono y la persona que habla o pasa música o canta. No podemos pasar imágenes, nos remitimos al mundo del sonido, y después de las palabras y la música solo hay silencio. Entonces, esencialmente siempre es lo mismo. Cambian los aparatos, los equipos, se escucha más lejos, se escucha en el teléfono, se escucha en la computadora, pero lo que se escucha es un chabón hablando, o sea, no ha cambiado nada. Y después tenemos la interactividad, esta cosa de que el oyente, qué sé yo, estás conectado a Twitter o a Facebook. Yo uso más el Twitter, y en un segundo después de que hablaste tenés la respuesta y el espejo, el feedback de lo que dijiste a través de la gente. Eso tal vez cambie un poco, pero depende de lo que uno quiera dejarse modificar por eso, porque definitivamente la radio es el que habla,
y a veces también es el que escucha cuando lo dejamos hablar, que se convierte en otro que habla, y que en ese momento no escucha o escucha porque está grabado, y ahí empezamos con un silogismo loco que no sé qué sentido tiene pensarlo, porque más me gusta pensar como románticamente que la radio es eso, un parlante sonando donde no llega nada y llega un parlantito con una pila y escucha la radio que está transmitiendo desde cientos de kilómetros. ¿Te cuesta adaptarte o te costó adaptarte a estos avances que surgen? No, siempre me adapté, me volví digital rápidamente. Yo estuve muchos años trabajando con una relación directa con Chile, haciendo programas para Chile. En Chile las computadoras y todo este mundo digital llegó un poquito antes que Argentina, o sea que yo pude asomarme antes, y me acuerdo que todavía en la Rock and Pop éramos re análogos y yo ya tenía un estudio digital propio. No, lo mismo las editoras de sonido, lo mismo. Pero para mí toda esta cosa de la tecnología son herramientas, no me manejan, no me clavo con las redes sociales, las uso en el tiempo que las tengo que usar, uso el correo electrónico, edito audio y nada más. Después la computadora es como martillo, serrucho, taladro, es un rato para trabajar. Después la vida, prefiero seguir leyendo libros. Recién mencionaste a Chile. ¿Cómo se ve la posibilidad de poder hacer radio allá en ese momento? Yo estaba haciendo 9PM. 9PM era un programa muy famoso entre la gente que escuchaba lo que se llamaba acá rock nacional o el rock latino, nuevo rock latino en Chile. Los grupos argentinos empezaron a pegar. Chile no tenía esa historia ni esa cultura musical desarrollada. Entonces Charly García, Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, Hit, Fito Páez, empezaron a hacer moneda corriente en Chile. Y una radio, a raíz de un productor, de un emprendedor, necesitaba algún tipo de producto así, pensó en un programa que viniera desde Argentina. Entonces qué mejor que lo haga un argentino, y yo estaba en ese momento en el candelero, y me llamaron, y así empezó el Argentina Rock, que era como un compendio musical argentino que iba los días domingo en la radio, y el éxito la repercusión fue tal que después lo empezamos a hacer de lunes a viernes, y después cada vez se empezó a ampliar, y bueno, estuve 11 años trabajando para radios chilenas. Con todo eso que vos estabas generando en ese momento, sobre todo en la década de los 90, que marcó un antes y un después, ¿tuviste miedo quizás de que en ese momento el gobierno que estaba te censurase, el gobierno de Menem, por ejemplo? No, nunca pasé por eso. Fuimos siempre bastante liberales en la opinión, en la crítica. Nosotros siempre trabajamos más el humor, más la ironía, más la sátira, pero sé que éramos también duros, que pegábamos fuerte. Pero bueno, también era la historia de la época, y se estaba abriendo la Argentina, y abrirse era eso, era libertad, y la libertad significaba libertad. Uno no podía en ese momento andar pensando, no digo que no rondara por nuestras cabezas el fantasma de la autocensura, que lo teníamos por todo de lo que nos estábamos enterando, y de cuánta muerte había sucedido por eso, por pensar libremente. Pero no, la verdad que no lo sentí. Siempre me sentí bastante libre para opinar lo que pienso y lo que siento. Una de las últimas cositas que te quiero preguntar es cómo conociste a Eve de Bonafini y a las Madres de Plaza de Mayo. No, a las Madres la conocí, a Eve la conocí profesionalmente porque me tocó entrevistarla, primero telefónicamente y en alguna ocasión de manera personal, tanto en radio como en televisión. Pero la conozco a través de la prensa, ¿no es cierto? Y la conozco a través de las Madres de Plaza de Mayo y de la gesta, desde que empezaron, ¿no?, a marchar en Plaza de Mayo con los pañuelos blancos, y bueno, después alcanzan alta notoriedad cuando llega el Amnesty, cuando los grupos internacionales como, qué sé yo, YouTube, Sting, toman la causa de las madres y la hacen pública intermundialmente, ¿no? Como el resto de la sociedad, calculo que las fui conociendo así, naturalmente, al ir despertando a la historia de la Argentina, la historia oculta. ¿Hay algún mensaje que quieras dejar para toda la audiencia? Que seamos libres, que respetemos nuestros sentimientos y nuestra manera de pensar, y que seamos tolerantes,
con los que piensan diferente, que de eso se trata, este juego de la vida. No todos pensamos lo mismo, pero estamos todos juntos. Muchas gracias, Lalo. Quiero agradecerte por el tiempo que me has dado y ojalá nos podamos volver a encontrar prontito. Ok, gracias a vos y un saludo para toda la gente, toda la audiencia de la Radio de las Madres. Muchas gracias.